Bendiga grandemente y poderosamente. La dirección del lugar es la 150 Ball Road, San Leonard. Estamos reunidos acá sábados a las 7 de la noche y domingo a las 4 de la tarde en Maryland. Estamos reunidos en este lugar. Las puertas de este lugar están abiertas para todas las almas. Todo aquel que necesite de Dios están abiertas acá para servirle en el nombre del Señor. Entonces vamos a continuar con la palabra en este día. Los invito en este día a Josué 1:1. Josué 1:1. Cuando lo tengan me responden con un amén. ¿Lo tienen? Honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Heteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces vamos a dejarlo ahí. La palabra nos deja ahí. Entonces, el siguiente pues lo vamos a ir viendo después. Entonces vamos a orar para que el Señor sea glorificado y exaltado en este día. Padre que estás en los cielos, nos presentamos delante de ti, Señor amado, con acción de gracia, agradecidos por la oportunidad que nos has dado de estar reunidos acá juntos como hermanos, Señor amado, para compartir una vez más de tus maravillas, de tus planes, de tus propósitos, Señor amado, de lo que tú has hablado acerca de cada uno de nosotros, Señor amado, de las promesas que tienes para nosotros, Señor amado. Hoy, Señor amado, nos ponemos delante de ti, Señor amado, dispuestos, Señor amado, a servirte, Señor amado, a obedecerte, Señor amado, a caminar conforme a tu palabra, Señor amado, conforme a lo que tú hablas acerca de nosotros, Señor amado. En el nombre de Jesús declaramos una atmósfera de gloria, una atmósfera del Espíritu Santo. Reprendemos todo demonio, todo principado, todo gobernador de las tinieblas, todo lo que oprime la atmósfera, todo lo que hace que las personas retrocedan, todo lo que hace que las personas no crezcan en la fe, Señor amado. En el nombre de Jesús reprendemos esos espíritus que están acabando con las personas, Señor amado, y declaramos que el poder del Espíritu Santo gobierna a cada persona, Señor amado. Declaramos esta nación, Señor amado, llena del Espíritu Santo, una nación llena de avivamiento, Señor amado, creyendo firmemente en tu plan, Señor amado, en el plan de salvación, en el nombre de Jesús. Y declaramos que tú nos bendices a nosotros, Señor amado. En el nombre de Jesús declaramos tu presencia en este lugar. Amén. Entonces, de acuerdo a lo que la palabra enseña en Josué 1:5, nos está diciendo la palabra que nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces estamos viendo cómo la historia de Moisés da inicio en esta parte, diciéndole las palabras en la cual estaba diciendo que nadie le iba a hacer frente, en la cual estaba diciendo que en el camino que se le presentaba en el futuro iba a sufrir amenaza, pero había una condición, que nadie le iba a hacer frente. Entonces el mismo Dios le estaba hablando a Moisés, a Josué, asegurándole el futuro, asegurándole una estabilidad a través de una protección divina de parte de Dios sobre Josué. De la misma manera que Dios había estado con Moisés, él mismo le estaba explicando. Y como Josué se había dado cuenta cómo Dios se encargó de llevar a Moisés en el destino, en el propósito, cómo Dios tomó control de Moisés para que pudiera llevar a una nación en el desierto, y en el desierto pues fuera protegida, y viendo cuántas veces Moisés intercedía por el pueblo, cuántas veces fue difícil conducir una generación, una nación. Entonces Josué sabía todas esas cosas, y cuando vienen esas palabras que Dios estaba hablando sobre Josué, Josué cae en un alivio, cayó
en un estado de tranquilidad a través de escuchar esas palabras, porque Josué sabía que si esas palabras caían sobre él, él también iba a poder moverse en la misma manera que Moisés se había movido. O sea, cuando la voz de Dios viene sobre nosotros, desde ese momento que la voz de Dios viene sobre todo hombre, toda mujer, Dios está asegurando, te está protegiendo, te está librando de las amenazas futuras, porque Dios te está hablando anticipadamente de lo que se aproxima. Entonces estamos viendo que Dios alinea el futuro, pero cuando Dios alinea el futuro, también te permite ver quiénes van a ser tus amenazas, y también te hace ver cuál es el territorio que tú vas a conquistar y cuál es lo que te va a pertenecer a tu vida, porque cuando Dios habla, aclara no solo lo que te da, sino que lo que te va a entregar y cómo lo vas a poseer y cómo lo vas a conquistar. Dios te da las estrategias, las maneras de cómo obtener lo próximo que Dios le entrega a cada persona. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, usted venía sin armas, sin armadura, sin estrategia, sin conocer la palabra, sin conocer nada, sin conocer qué es orar. Pero desde el momento, si usted se interesa en escuchar la voz de Dios, Dios lo va a preparar para que usted lea la palabra, para que medite la palabra, para que ore y busque a Dios y que nadie le haga frente donde usted tenga que caminar. Entonces Dios asegura el futuro de cada persona, pero le está diciendo que vamos a tener motivos donde se nos van a presentar amenazas, pero tenemos que estar tranquilos nosotros. Si nadie nos va a hacer frente, usted no tiene que estar pensando que la amenaza que se le puede presentar en el futuro va a ser la amenaza que lo va a sacar del destino. Entonces, si Dios ya habló a tu vida, Dios te está hablando anticipadamente para que usted no sea engañado por los tropiezos, por las amenazas, por los planes de Satanás, que Satanás lanza para sacarlo del plan. De sacarlo del plan, que usted tiene un plan que es conquistar una tierra, conquistar la salvación en Cristo Jesús. Pero usted no le debe de permitir a Satanás que Satanás estorbe el plan de Dios en su vida. Una de las cosas que usted debe hacer para proteger ese camino es buscar a Dios. Entonces, cuando usted busca a Dios, usted automáticamente está siendo protegido por Dios. Entonces, pero a Josué Dios no le hablaba solamente porque ya lo había seleccionado. El detalle de muchas veces de nosotros que dejamos y la voz de Dios ya no sigue fluyendo en nosotros porque dejamos de creer en la selección, o ya no seguimos haciendo que es una selección de parte de Dios. Entonces, Josué ya era seleccionado por Dios, pero que fuera seleccionado no significaba que debía de acomodarse, porque si se acomodaba, dejaba de escuchar la voz de Dios. Entonces, para que Josué mantuviera la protección de Dios y fuera guiado por el Espíritu rumbo a conquistar una nación, un territorio, tenía que escuchar la voz de Dios. Tenía que mantenerse escuchando la voz de Dios para ver cuál era el camino y cuándo tenía que actuar, cuándo tenía que poseer la próxima tierra, cuándo era la próxima batalla. Tenía que escuchar la voz de Dios. Entonces, porque si no escucha la voz de Dios todo hombre, el próximo enfrentamiento que usted y yo tengamos no lo vamos a poder vencer. ¿Por qué? Por una razón, que dejamos de escuchar la voz de Dios. Entonces pensamos que la selección que ya teníamos o la forma en la que ya vivíamos, esa era la manera que iba a generar un equilibrio, que nos iba a llegar a mantener. No, nosotros fuimos llamados hace tiempo, desde el vientre. Ya usted ya es seleccionado por Dios, tiene propósito como profeta de todo el mundo, puede predicar donde sea porque usted no tiene la boca amarrada. Entonces, todas esas cosas a usted ya se le añadieron. Pero hay algo que usted debe de tener claro, que no se puede confiar. Entonces, la oración no te permite que vivas confiado, te permite que vivas asegurado, pero porque conoces y tienes el entendimiento que debes de hacer. Entonces, usted da cuenta que inicia el Señor hablándole de un momento complicado para Israel, que Israel se da cuenta cuando Josué inicia el ministerio. Israel no estaba contento, estaba en un momento de tristeza, porque estaban en un momento de luto, estaban en un momento donde están viendo que el líder que los había mantenido durante 40 años ahí, que los había sacado de la esclavitud de Egipto, había muerto. Entonces para ellos era un golpe fuerte ver que el líder que tenían había terminado el ciclo. Entonces hay muchas personas que en ese momento donde se termina el ciclo de alguien no están
no tienen la mentalidad para aceptar el nuevo inicio de la siguiente generación en la cual iba a iniciar Josué. Entonces, pero Dios se estaba encargando de empezar a usar a Josué, un Josué que ya lo venía capacitando el Señor a través de cómo Josué miraba, cómo Moisés buscaba a Dios, de cómo Moisés se relacionaba con Dios y todas esas cosas. Josué ya las había aprendido, y por tanto ahorita el detalle ya de Josué ya no era ver, ahora era él hacer las cosas. Entonces hay un tiempo donde nosotros vemos, pero hay otro tiempo donde nosotros tenemos que hacer las cosas. Entonces no todo el tiempo se trata de que nosotros miremos, hay un tiempo donde nosotros tenemos que ser testigos de las cosas de Dios. Entonces no todo el tiempo nosotros nos podemos quedar, bueno, aquel hace milagros, Dios lo usa haciendo milagros, sino nosotros también ser parte de ese poder de Dios, ser usados por el poder del Espíritu Santo, que los milagros acontezcan. Todas esas cosas tienen que llegar a acontecer. ¿Por qué? Porque la palabra misma te está diciendo, no, nadie te va a hacer frente. Los límites tuyos propios que no te permiten ver la capacidad que tú tienes, nadie te va a hacer frente. Los límites propios tuyos que a veces te vienen a la mente o pensamientos que te están haciendo creer que tú no puedes lograr las cosas, son nada más mentiras que Satanás puso para como fuente de oposición. Pero tienes que creer en la palabra que Dios le habló a Josué, que nadie le iba a hacer frente. Entonces, de la misma manera que Dios estuvo con Moisés, estuvo con Josué, de esa misma manera Dios está contigo, Dios está con nosotros. Tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo. Nosotros tenemos la mejor guía, tenemos la revelación clara, tenemos la revelación continua. Usted lee la palabra y se da cuenta la manera de cómo enfrentar el problema que está pasando o la amenaza que está viviendo. Entonces, ningún problema, ninguna amenaza podrá detener el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Usted fue llamado por Dios. El diablo hace tiempo que lo dejó, porque Dios ya lo llamó a usted. Dios ya lo separó con un propósito divino. Entonces, la seguridad que Dios nos da a nosotros es que Él nos va a acompañar en el camino. Entonces, todo el tiempo que Dios te acompañe en el camino, tú tienes un sitio asegurado, tienes un lugar asegurado. Entonces es muy importante que Dios nos acompañe en el camino a diario con nosotros. Entonces, pero para que Dios nos acompañe necesitamos nosotros no olvidarnos que Él va con nosotros. Tenemos que activar, y activar no es que recordar, no que nosotros reconocer que necesitamos que Dios vaya con nosotros, porque sabemos que si Dios no va con nosotros, nosotros estamos propensos a no poderle hacer frente a una amenaza. Entonces, no tenemos el valor para enfrentar una amenaza. ¿Por qué? Porque no tenemos al Espíritu. Pero si tenemos al Espíritu, usted le puede hacer frente a cualquier amenaza. Josué y Caleb tenían una mentalidad diferente. Una de las razones era porque creían en la palabra, creían en la promesa que Dios les había hecho y buscaban a Dios. Tenían un espíritu diferente, una relación diferente, y todas esas cosas te hacen a ti distinto. Aunque muchos se quejen de ti, tú eres diferente desde el momento que tomas la decisión de hacer la diferencia en esta tierra. Desde el momento que tú tomas la decisión de recibir más del Espíritu Santo, eres una persona diferente. No eres común, no eres natural, eres sobrenatural, porque tienes al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se busca de una manera natural, de una manera sobrenatural. Porque desde el momento que el ser humano empieza a ver las cosas del Espíritu como algo natural, desde ahí viene una flaqueza, viene la persona bajando, menguando, debilitándose espiritualmente, y en vez de ser fuerte empieza a ser débil, donde Satanás la oprime cada vez más porque sos débil. Entonces, porque no tienes al Espíritu. Pero cuando creces en el Espíritu, estás menguando en tus pensamientos, estás menguando en tu carne, estás menguando en todo tu ser, y ahí es cuando la verdadera fortaleza de ti nace, porque Dios expone tu fortaleza. ¿Y qué hace? Y debilita y termina con tus debilidades para exponer la fortaleza. Entonces, a Josué, estamos viendo la versión de Josué, era un hombre de fortaleza porque tenía el Espíritu, un hombre de combate, un hombre que no tenía temor de lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque era guiado por el Espíritu, y todo hombre que es guiado por el Espíritu puede ver el camino y puede caminar seguro en el camino, porque va acompañado de Dios, va acompañado del Espíritu Santo. El ángel de Jehová va contigo. Si tú dejas que en tu camino Dios vaya contigo, tú mismo vas a ser testigo de algo poderoso. Entonces nos damos cuenta que cuando
ayer hablábamos de Jacob que iba huyendo bajo una tribulación, y en ese momento de tribulación Dios se le aparece cuando entra al anochecer y está descansando. Dios se le aparece y después por segunda vez se le aparece. La primera vez cuando ángeles suben, ángeles bajan, y la segunda vez cuando él lucha contra el ángel de Jehová. Te das cuenta que en el camino nadie iba con Jacob, pero ¿quién se le apareció? El que lo iba acompañando en las buenas y en las malas. En los momentos complicados Dios iba con Jacob, sin importar el estilo de condición que tenía Jacob. Entonces Dios, siempre que acompaña a un hombre, Él mismo se encargará de protegerlo y cambiarlo. Entonces, que un hombre camine incorrecto no significa que todo el tiempo va a caminar incorrecto. Hay un tiempo donde Dios se encargará de doblegarlo a su presencia y cambiarlo. Caso Pablo. Pablo venía de caminar de la manera que a Dios no le agradaba, pero Dios se cansó de verlo, cuánto daño estaba generando a la misma fe, a los mismos creyentes, a los que ya le servían a Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios tiene una manera, nos mata o nos cambia. Entonces, ¿qué usó? La manera fue cambiar a Pablo. Entonces, Dios no usó la manera de matarlo, a pesar de que Pablo pagaba matando. Lo que hizo fue transformarlo para usarlo como un medio. Entonces, desde el momento que Dios lo usa como un medio, pero primero Dios le estaba enseñando a través de la manifestación quién era Dios. Y Pablo se da cuenta quién es Dios. Pablo se da cuenta, donde ve la manifestación de Dios, se da cuenta a quién debe de servirle, y se da cuenta del error de vida que tenía, se da cuenta de sus condiciones, se da cuenta que las condiciones que él tenía eran muy limitadas. Me imagino que Pablo, a través de matar a tanta gente, él se creía tal vez insuperable, que nadie lo iba a detener. Pero nos damos cuenta que el único que sí nos puede hacer frente y detener es Dios. De allí nadie nos va a hacer frente a nosotros. Nos damos cuenta que a Pablo, mientras hacía el mal, Dios lo detuvo. Pero mientras hizo el bien, nadie lo detuvo a Pablo. Porque Pablo tuvo que pasar por diferentes procesos en la vida. Tuvo el aguijón, soportó. Cuando estaba en la isla y lo pica la serpiente, el veneno no lo mató. Entonces, Pablo superó diferentes circunstancias, diferentes motivos, pero en ninguna de esas cosas Pablo se detuvo. ¿Por qué? Porque ahora ya Pablo ya no peleaba, ahora Dios peleaba por él. Entonces, cuando pelea Dios por tu vida, te das cuenta que tú no mueres cuando Satanás quiere ver tu muerte. Es cuando más sobrevive. Cuando más te desean el mal, es cuando más sobrevives tú. Porque ahora tú ya no caminas solo, ahora tienes al Espíritu. Entonces, pero naturalidad, nosotros como seres humanos podemos ver o analizar, bueno, no tiene la protección de Dios, dice. Muchas personas pueden llegar a pensar que tal persona no tiene la protección de Dios, esta sí y esta no, esta sí y esta no. Pero ellos están viendo bajo su propia realidad. Pero ¿qué tal si miramos en la realidad de Dios? ¿Qué Dios piensa de usted? ¿Qué Dios piensa de mí? ¿Qué Dios quiere de ti? ¿Qué Dios quiere de mí? Ahí es un caso diferente. Nos damos cuenta, Pablo, bajo un hombre que caminaba bajo el dominio de Satanás, era una amenaza para el mundo. Para todo el mundo era una amenaza, porque estaba quitándole la vida, la oportunidad de seguir viviendo. Pero en el reino de Dios, Pablo le estaba dando el acceso, y ya no tenía quien le hiciera frente, ya no tenía quien lo detuviera. Ahora él estaba llevando a una generación a la salvación. Ahora él predicaba el evangelio sin temor. Ahora él ya estaba anunciando las buenas noticias, las cuales a todos debemos de comprometernos a dar las buenas noticias por encima de cualquier movimiento que se empiece a dar aquí en esta tierra o en este país. Entonces, si en este país aún no se promueve la limitación de lo que ahora nosotros creemos, es tiempo de que nosotros ahora nos movamos más intensivamente, sin esperar la opresión, sin esperar que alguien se presente como amenaza para que tú dejes Dios, para que usted ya no ore, para que usted ya no busque a Dios, para que usted ya no se congregue. Todas esas cosas en un tiempo complicado van a pasar, pero ahora no están pasando. Por tanto, ahora es la oportunidad de que nosotros le entreguemos todo nuestro ser al Señor, para que el Señor trabaje en nosotros, para que el Señor haga una generación valiente, para que el Señor forme hombres y mujeres esforzados, que cuando vengan esa temporada donde ya no le permitan predicar a usted se mantenga firme creyendo en la fe. Nosotros
Ahora tenemos una oportunidad clara donde las amenazas no están todavía en este país. Hay lugares donde usted ya no puede ni siquiera, hasta el pensamiento le quieren eliminar. Ahí porque no detectan qué piensa usted. Pero toda palabra que sale de su boca, si va relacionada con la fe que usted tiene, y yo tengo, le quieren quitar la vida. Entonces, pero aquí aún no se nos está quitando a nosotros. Usted hoy viene aquí a la casa de Dios, se va, viene, se va y viene. ¿Y quién hace frente a usted? Usted actualmente no tiene opresor. O actualmente usted no tiene quien le diga no vayas a la casa de Dios. Y si alguien se le presenta con palabrería, deja de ir ahí, tranquilícelo, diga que Dios te bendiga, pero yo sigo el propósito de Dios. Entonces yo no puedo seguir lo que no me bendice. Yo debo de perseguir lo que me bendice y debo de soltar lo que no me bendice. Entonces nosotros tenemos que tener claro. Entonces a Israel no le convenía pensar en Egipto, a Israel le convenía pensar en la tierra prometida, porque Egipto no tenía relación con Israel, porque la relación con Egipto se había cortado desde el momento que ellos cruzaron el mar. Desde el momento que el mar se abre, Dios le estaba diciendo, ahora hay una separación, ustedes ahora abandonan Egipto para ser parte de la tierra que yo les prometí. Por tanto, ustedes ya no deben de pensar atrás, ya no deben de ver atrás, porque ahora hay una separación. Entonces ustedes deben de comprender lo que no es de ustedes para que ahora sean parte de lo que yo les voy a dar y de lo que yo soy parte. Entonces Dios no era parte de Egipto, Dios era parte de la tierra prometida para llevar a una población a santificarla en el propósito de Dios. Entonces por eso, pero cuando vas camino al propósito de Dios, hay amenazas que se te presentan en el camino, pero el Señor siempre se encargará de preparar hombres que sepan conducir a una generación. Entonces, ¿por qué prepara a Dios hombres? Para que esos hombres que prepara le den a conocer a las personas que entran en temores, a gente que se cree insuficiente de no poder lograr las cosas. Usted sea la fuente de inspiración y haga ese motivo de decirle, no te vas a quedar aquí, lo vamos a lograr, vamos a cruzar el Jordán. Ahora es el tiempo de nosotros. Si ya pasó el tiempo de Moisés, nosotros no nos vamos a quedar entristecidos porque Moisés murió. Nosotros no vamos a ser parte de la calamidad porque ya Moisés murió. Entonces nos sentimos alegres porque Moisés terminó la carrera como Dios quiso. Entonces nos sentimos felices porque llegamos hasta donde estamos, porque hubo un hombre que se dejó usar por Dios. Entonces, pero ahora es el tiempo de Josué. Y entonces termina el tiempo de Josué. Ahora es el tiempo de usted. Ahora es el tiempo donde usted tiene que cruzar el Jordán, tiene que vencer los muros de Jericó. Usted tiene que avanzar, tiene que liderar, tiene que llevar, tiene que conducir y no detenerse. Es que no podemos nosotros ver atrás más. Nosotros no podemos pensar que si regresamos nos va a ir mejor. No, a ti te va a ir mejor si sigues avanzando en este camino. A ti te va a ir mejor si sigues creyendo. Si mejoras en la fe que tú tienes, si mejoras creyéndole más, si mejoras eliminando todo aquello que muchas veces ha sido como estorbo en tu mente, ahí es cuando tú vas a consumir el plan de Dios. Entonces, nosotros muchas veces, porque no logramos consumir nosotros la palabra de Dios, no podemos ver los planes de Dios. Entonces, usted quiere conocer quién es usted, lea la palabra y se va a dar cuenta quién es usted en el reino. Entonces, mucha gente, porque no tiene identidad en el reino, por eso no logra perseverar hasta el final, porque se creyeron parte de la identidad del mundo. Y es una realidad, mucha gente tiene identidad del mundo. Usted sabe que así como un ejemplo, un borracho que no logra dejar el alcohol, y aunque se le orre, lo liberen una tras otra y no deja el alcohol, es porque tiene identidad de ella. O sea, tiene una relación con eso, que no quiere abandonar eso, que no quiere apartarse de eso, por más de que se le enseñe, por más de muchos esfuerzos. La persona es la que no quiere. No es que no se le ofreció ayuda, es la persona que no quiere abandonar lo que no le sirve. Entonces, allí es donde usted tiene que tener el carácter de que muchas personas se van a quedar en el camino. Entonces, Josué tuvo amenazas, se le levantaban, no creían en su liderazgo. Había gente, y mucha gente no va a creer en quién tú eres, porque están pensando que tú no lo puedes lograr. Pero esos mismos, muchas veces, por no creer en lo que Dios está haciendo en tu vida, lamentablemente van a sufrir sus propias acciones, porque van a sembrar a su manera. Aunque parezca que están sembrando de una manera fértil, la cosecha que pueden recibir puede ser amarga.
¿Se da cuenta? Ellos pensaron, bueno, no lo queremos. O pueden decir de usted, ¿para qué va la iglesia? ¿Para qué le sirve a Dios? Si al final del día eso no le sirve. Muchas veces le pasa eso. Pero ellos están hablando. O sea, cuando ellos hablan de esa forma, ellos están sembrando. Entonces, pero lo que no se han dado cuenta, que se siembra y después se va a recoger la cosecha. Y nos damos cuenta que el que perseveró recibió la buena cosecha. Más el que se quejó, más el que habló, ¿por qué lo hacía? Recibió una cosecha que no le va a agradar. Una cosecha que no sirve. Entonces, ¿de qué sirve recibir una cosecha que no sirve si podemos recibir la cosecha agradable? Una fértil, una que se va a producir, una que se va a multiplicar. Entonces, los que comentan al final del día no ganan nada. Pierden más por comentar lo que no saben. Pero si comentaran lo que sí saben, algo diferente ocurriera. El detalle es que muchos opresores se te levantan en tu vida para querer anular a través de juegos de palabras tu vida. Entonces utilizan ese método porque es el método que más utiliza Satanás. Lanzar. Y entonces muchos se convierten en herramientas de Satanás en vez de ser herramientas de Dios. Si nos damos cuenta, abunda más un chismoso que alguien que anuncie las buenas noticias del reino de los cielos. Y es una realidad. ¿Por qué motivo? Porque la gente se deja usar más por el diablo que por Dios. Pero nosotros que estamos acá necesitamos entender y comprender que necesitamos ser usados por Dios únicamente. Ser exclusivos de Dios. Cuando Jesús muere por usted y por mí, Él nos estaba haciendo exclusivos únicamente para Él. De ya no ser parte del mundo. Usted ya no tiene relación con el mundo. Ahora usted tiene relación con Cristo. Ahora Cristo es su protector, Cristo es su defensor. Ahora Dios lo llamó a usted para que sea parte de Él. Entonces no tenemos nada que ver con lo que sus ojos ven. Aunque parezca bonito lo que sus ojos ven, sepárelo, ya no es de usted. Es tiempo de que vea el nuevo destino. Es tiempo de que usted vea la tierra que Dios le habló a usted. Es tiempo de que usted vea los propósitos en Dios. Pero tenemos que tener claro que van a haber amenazas. Entonces, pero nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Se da cuenta? Es en todos los días de su vida que Dios va a estar con cada uno. No es una temporada, no es unos cuantos días, no son meses, es toda la vida. Porque Él se encargará y saberá cuándo lo lleva con Él. Y cuando se va con Él, Él también continuará siendo parte de usted. Él continuará siendo de usted. Él va a estar con usted, no solo aquí en la tierra, sino que en la eternidad va a estar con usted. Entonces, Él va a estar con usted. Estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Pero nosotros necesitamos caminar, que Él nos acompañe. Pero también nosotros tenemos que tener fuerza y valentía. Y Él nos va a esforzar a nosotros. Y Él nos manda a nosotros que nos esforcemos y que seamos valientes para lograr, para que nadie te haga frente. Tú necesitas ser esforzado y valiente. Entonces, ¿por qué esforzado y valiente? Cuando una persona se esfuerza, es una persona dedicada a superar algo que aún no ha podido lograr. Hay muchas personas que tienen muchas complejidades, que les cuesta muchas cosas, pero tienen algo, esfuerzo. Por más limitados que sean, pero tienen la capacidad más grande que el que tiene muchas habilidades, que es la capacidad de esforzarse. Y la capacidad de esforzarse los hace que superen cosas que otros no pueden lograr, porque el que cree que tiene muchas habilidades no logra descubrir en realidad que hay muchas cosas por descubrir. Pero el que se esfuerza logra descubrir cosas ocultas. Las cosas que ojo no vio ni han llegado a oído, esas cosas tú las logras descubrir. ¿Por medio de qué? Te esfuerzas y eres valiente. Pero necesitas esforzarte. Necesitas esforzarte para lograr sobrevivir a los opresores. Necesitas esforzarte para encaminar a una generación que no se pierda. Necesitas ser valiente a esperar la venida de Cristo. Necesitas ser valiente, que el enemigo no te estorbe con los pensamientos que te haga creer que nunca va a venir. Hay gente que le sucede eso. ¿Por qué? Porque se dejaron engañar. Pensaron que, bueno, murió otro, dice aquel se murió predicando, Cristo viene y no pasó nada. Tenemos que tener mucho cuidado con eso nosotros.
Entonces, pero tenemos que tener valentía. Tenemos que ver el propósito de Dios. Tenemos que ver la mano de Dios. Cuando todo hombre y toda mujer se esfuerza y es valiente, ve la mano de Dios en los momentos más complicados. En los momentos donde estás en un desierto, ahí mismo ves la mano de Dios, porque tuviste la capacidad de no rendirte. Entonces, los desiertos no son para que tú mueras, es cuando tienes que sacar el máximo potencial que hay en ti y descubrir que Dios se va a manifestar ahí, que Dios va a estar contigo en el desierto, que Dios prometió no dejarte en ningún ciclo de la vida tuya. Pero tú tienes que aprender a descubrir que Dios está contigo. Entonces, debemos nosotros aprender a confiar, pero nosotros ser valientes en mantener la confianza con Dios y esforzarnos nosotros en mejorar esa confianza que tenemos con Dios. Porque una cosa es decir yo confío en Dios, otra cosa es mantener la confianza en Dios. Entonces, confianza puede decir hoy estoy pasando un proceso y confío que Dios me va a ayudar. Pero ¿qué tal después de que termine el proceso, donde no hay nada, donde no hay problema, a ver si tienes la misma confianza con Dios? Ahí la mayor confianza con Dios no es en el mayor problema, es cuando todo está tranquilo. ¿Y sabe por qué? Porque hay mucha gente que busca a Dios y busca confiar en Dios en el momento más terrible de su vida, pero cuando todo se termina, ya no me acuerdo de Dios, les pasa. ¿Por qué? Porque ya la tranquilidad los hizo creer que ya Dios ya no tenía nada que ver con ellos. Entonces, hay gente que cree que Dios tiene que ver relación nada más cuando está en problemado. No, Dios tiene todo que ver en tu vida y en mi vida en todo el tiempo, no en un tiempo. No existe Dios nada más en el proceso. Dios existe en el proceso y no en el proceso, en todo. Dios tiene que estar ahí, en todo Dios tiene que moverse, pero usted necesita esforzarse en servirle a Dios. Pero Dios llama a un hombre que obedezca la ley. Entonces, Josué era un hombre que obedecía la ley, un hombre esforzado, un hombre que caminaba acompañado de Dios. Entonces, pero la obediencia a la ley es la manera de que hacía que Josué recordara a Dios, meditara en Dios, y a través de la obediencia y la meditación en la palabra y la obediencia en la ley, Josué tenía un entendimiento diferente de ver las cosas, una manera de analizar las cosas de una manera distinta. Entonces es necesario ser obedientes a Dios. Es necesario ser obediente a la ley. Si tú eres obediente a la ley, quiere decir que seas obediente a esta palabra, a la Biblia que tú tienes ahí. Ahora ahí no la tenemos, pues estamos mal, pues. Pero si la tenemos, seamos obedientes a la palabra que Dios nos entrega a nosotros. El éxito de Josué consistía en obedecer a la ley. Entonces, ¿por qué en la ley? Si en la ley estaban las promesas ligadas que te llevan a ser una persona obediente. Entonces, donde la ley no te permite apartarte de Dios, donde la palabra no te permite apartarte de Dios, donde Dios te manifiesta que Él está a tu diestra, que Él está contigo, que tú no estás solo, donde Él te habla claro y entonces Él te muestra el camino donde tú resurges, donde tú haces la diferencia, donde tú mismo te das cuenta que todo lo que tú emprendas va a haber una manifestación, donde todo lo que tú decidas, las decisiones que tomes, que Dios te permita pensar y hacer esas cosas, va a haber un emprendimiento de éxito. Todo lo que tú decidas va a haber un éxito porque estás relacionado, porque estás contactado con Dios. Entonces hay una diferencia cuando confiamos en Dios, no es la misma. Entonces no es natural, es sobrenatural confiar en Dios. Entonces, pero necesitamos meditar en la palabra, conocer la palabra, vivir la palabra, amar la palabra, relacionarnos con la palabra para ver el camino y el destino. Meditar es recordar, vivir la palabra, vivir en esencia de Dios. Necesitamos sentir a Dios nosotros para saber qué Dios quiere de mí, cuáles son las exigencias de mí para entregarle a Dios. Hay algo que debemos de entregarle a Dios nosotros, algo tenemos que ofrecerle a Dios nosotros. Cosas diferentes tienen que ocurrir en nuestra vida, cosas distintas. No podemos ser naturales, no podemos ser secos, Tenemos que meditar, avivarnos, sentir al Espíritu Santo de nosotros, de nuestro lado. Entonces, mucha gente le va bien
hay gente millonaria que hay en el mundo. Una de las razones es porque medita en la palabra. Y entonces cada vez que emprende un negocio, se va a la palabra y busca las estrategias de cómo este negocio le vaya bien. Y de repente ese negocio va para arriba, fluyendo, haciendo la diferencia. Pero ¿qué hizo la palabra? Meditar. ¿Qué hizo la persona? Meditar en la palabra, meditar en la palabra, meditar en la palabra. Y esa persona en el negocio que tiene hay éxito. ¿Por qué? Porque las estrategias no usa estrategias humanas, usó estrategias espirituales. Estrategias de la palabra, las estrategias que Dios le estaba entregando a Josué, las personas las aplican. ¿Por qué? Porque hay claves que te ayudan a que tú seas bendecido. Y si nosotros logramos descubrir las palabras claves de bendición de la palabra, nosotros vamos a ser prosperados, vamos a ser cambiados. No solo va a ser éxito espiritual, sino que éxito en lo natural también. ¿Por qué? Porque vivimos meditando en la palabra. Entonces Dios no quiere que solo prosperes tu alma, que prosperes en todo lo que tú hagas, en todo lo que tus manos toquen, que prosperen las cosas. Así como José, que todo lo que tocaba prosperaba. A la casa que llegaba, las cosas cambiaban. Si llegó a la cárcel cambió. Salió de la cárcel, le cambió la mentalidad del faraón. ¿Por qué? Porque José no caminaba bajo la mentalidad del mundo, tenía la mente de Cristo. ¿Y cómo tenía la mente de Cristo? Porque todo hombre que medita en la palabra tiene la mente de Cristo, porque la palabra le causa ¿qué? Que su mente sea renovada, sea cambiada. Y de esa manera tú tienes una mentalidad distinta. Y al tener una mentalidad distinta, tienes un mayor alcance. ¿Por qué? Porque conoce las estrategias que han combatido durante años, décadas, miles de años en este mundo, donde hombres han sido transformados por esta palabra. No solo nosotros hemos sido transformados, miles de personas han conocido esta palabra y esta palabra sigue haciendo un efecto hasta el día de ahora. Cuando tú le predicas a alguien, esas palabras no están quedando vacías. Esas palabras están causando un efecto ahí. Esas palabras están causando algo en esa persona. Aunque la persona parezca que se resiste, esa resistencia va a terminar porque la palabra tiene el poder de cambiar a las personas. Entonces, la palabra es la que cambia al hombre. Pero entonces, para que nadie nos haga frente, necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos que Dios camine con usted y conmigo para que nadie nos haga frente. Solo cuando meditamos nosotros en la palabra son las cosas que debemos de adquirir nosotros para que nadie nos haga frente. Entonces, meditemos en la palabra y usted va a tener una victoria asegurada en el futuro, donde usted va a tener asegurado el propósito de Dios, donde usted será cuidado de las intenciones del corazón, de todo su estado físico, de las amenazas de muerte, de las amenazas espirituales, de todo. Usted será protegido. Entonces, mucha gente no muere tal vez físicamente rápido, pero espiritualmente mucha gente muere rápido. Por uno de los motivos es porque no le creen a Dios, no viven en contacto con Dios, no le creen a Dios. Pero aquí no hay una generación incrédula, aquí hay una generación que le cree a Dios. Una generación que va a vivir meditando en la palabra para causar victoria, para hacer efecto, para romper con las cadenas de maldición. Todas esas cosas, tú tienes opresores, tienes amenazas, pero ¿qué tienes que tener? La mentalidad de Cristo. Si usted no quiere ser derrotado, tenga la mentalidad de Cristo. Si usted no quiere ser vencido, tenga la mentalidad de Cristo. Y se va a dar cuenta que usted no nació para perder, usted nació para ganar. Esas palabras le estaba diciendo el Señor a Josué. Nadie te podrá hacer frente, dice. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Se da cuenta que estar desamparado es que usted no tenga cómo solucionar algo. Pero cuando usted tiene el amparo de Dios, usted puede solucionar las cosas porque puede ver cómo armar. Cuando todo se cayó, usted lo puede volver a reconstruir porque tiene a Dios. Entonces, pero necesitamos ver nosotros que estar amparados de parte de Dios. Que tengamos a Dios de nuestro lado es la mayor victoria que usted y yo podemos tener. No estar lejos de Cristo. Entonces,
el éxito de Josué era en vivir cerca de Dios, caminar en la voluntad de Dios. Entonces, David también, cuando David iba y luchaba, combatía, siempre buscaba la aprobación de Dios, siempre buscaba la manera de cómo combatir, la manera cómo luchar, que le diera al Señor las estrategias, las maneras. Entonces, y por eso David cosechaba victorias. David fueron más victorias que derrotas que las que tuvo. Y entonces, y habla hasta de las cantidades de victorias que tenía David, de cuántos derrotaba. De ahí fue que nació el cántico de 10,000 y los 1,000. Y entonces que a Saúl no le gustó, que él se quedó, le tocaban 1,000 y a David 10,000. Pero lo que pasa es que hay una diferencia ahí. Hay un hombre que ya estaba desamparado, que era Saúl, y estamos viendo a David, un hombre que lo amparaba a Dios, un hombre que no lo estaba desamparando Dios. Por tanto, la diferencia era, dése cuenta, ¿cómo quiere verse usted? ¿Quiere verse con 1,000 o sin nada? ¿O quiere traer los 10,000? ¿De qué manera quiere verse usted realmente? ¿Quiere verse amparado de parte de Dios? Péguele a los 10,000, derrote a los 10,000. Al final del día, los 1,000 de Saúl son misericordia solo para librar a una nación, no porque tenga misericordia de su vida. Entonces, no podemos ser parte de la mediocridad de Saúl, tenemos que ser parte del éxito de David. Nosotros, para no ser nosotros, realmente, si usted no quiere que nadie le haga frente, sea parte de la mentalidad de David, de los que tomaban la decisión. Dios, guía mis pasos. Dios, muéstrame qué debo de hacer. Dios, enséñame cómo combatir mis enemigos, a los opresores que tengo al frente, la amenaza que viene otra vez. Los filisteos vienen a atacar. ¿Cómo los venzo? ¿Cómo derroto a Goliat? ¿Cómo le hago? Entonces, ¿cuál fue la clave? En el nombre de Jehová, Goliat va a caer. Entonces, estaba David utilizando la forma y la clave de que generan victorias para tu vida. Entonces, nosotros ya sabemos cuál es la manera de no quedar desamparados, de no quedar nosotros expuestos a una derrota. El detalle es que muchas veces no estamos creyendo la palabra de Dios. Por eso nosotros no estamos viendo la victoria en nuestra vida. Por eso todo el tiempo la gente vive más cosechando tristeza, vive más cosechando derrota, vive más cosechando una vida de fracaso. Pero si nosotros tomamos las palabras que generaron victorias en estos hombres de Dios, usted no lo voy a ver derrotado, usted lo voy a ver haciendo la diferencia. No solo ahora, van a pasar los años y usted va a ser conocido como un hombre de Dios y una mujer de Dios que se mantuvo estable, que le creyó a Dios, que no abandonó la fe, que supo sobrepasar cualquier problema. De esa manera se ven aquellos que meditan en la palabra, aquellos que adquieren la palabra, aquellos que consumen la palabra, aquellos que le creen verdaderamente a la palabra y buscan estrategia de Dios, aquellos que hablan con Dios y le piden a Dios la revelación de qué debemos de hacer. Ahí es cuando Dios entra y introduce las ideas y forma y te da la victoria y tú conectas y vences. Entonces, David era diferente a Saúl, no era igual David a Saúl. Había algo diferente y el mismo Dios hablando acerca de David, hablando del corazón de David, del corazón de cómo era conforme al de Jehová, el mismo Dios hablando conforme al mío, Dios hablando. Te das cuenta que cuando nosotros caemos en complacencia delante de Dios, Él testifica de quiénes somos nosotros. Nosotros ya no tenemos que explicarle al mundo quiénes somos, si le creemos o no le creemos. El mismo Dios pone en los corazones de las personas quién es usted delante del reino. Por eso al final del día no sirven las explicaciones de nosotros quiénes somos. Al final lo que vale es lo que Dios decide de ti y quién tú eres delante de Dios. Lo más grande sale es cuando Dios decide de ti, cuando Dios habla de ti. Allí es cuando nos damos cuenta quiénes somos en el reino de Dios. Nosotros por sí solos, usted se da cuenta, alguien del mundo, él mismo se postula y habla de qué es, de lo que ha logrado, de lo que quiere y realmente nadie se edifica. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu. Pero cuando el Espíritu habla a través de una persona que tiene el Espíritu, la persona es edificada y la persona quiere recibir de lo que posee esa persona. Entonces, porque hay un enriquecimiento que produce un ser humano que tiene el Espíritu de Dios. Entonces, David era la riqueza más grande que tenía Israel como soldado para Israel. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu y por tanto tenía a Dios. Él podía vencer. O sea,
David no era expuesto a derrota, no que a victoria. David traía victoria, iba y victorias se generaban porque tenía al Espíritu de Dios. Y entonces tener al Espíritu de Dios es la mayor victoria que nosotros podemos tener. Nos asegura la estabilidad para poderlo lograr, para poder vencer. Entonces se manifiesta a través de que la gente veía cómo David hacía algo diferente, cómo José hacía algo diferente. Todos los que te ven se van a dar cuenta. Cuando Dios trabaja en nosotros, la gente se da cuenta de lo que Dios hace, porque lo que Dios hace no es oculto. Lo que Dios trabaja en cada persona se manifiesta. Se manifiesta el trabajo de Dios en cada ser humano, porque es el Espíritu de Dios quien trabaja en nosotros. Nosotros ya no somos los que manifestamos lo que el diablo ya hizo en la vida de nosotros. Ahora manifestamos el trabajo de Dios en nosotros. Y entonces es más importante manifestar el trabajo de Dios en nosotros que toda una vida sin funcionalidad. Entonces, la vida que funciona es necesario manifestarla. Creer firmemente en los propósitos de Dios, creer que no estamos desamparados, creer que nadie nos va a hacer frente, creer que Dios va a estar con nosotros, creer que Dios no nos va a dejar. Todas esas cosas creámosle a Dios. No dejemos ni abandonemos, abracemos nosotros que Dios está con nosotros. Abracemos que Él no nos va a desamparar. Entonces, nosotros debemos de sostener cada decreto que sale de la boca de Dios, cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, por un decreto Jesús muere, porque Dios vio la necesidad que había en el hombre. Dios vio que el hombre se había separado de él. Dios vio que había una necesidad en el hombre. Dios vio que había una agonía en el hombre, que había una tristeza, que había una ira, que habían problemas que estaban gobernando al ser humano. Y entonces, pero Dios tenía a Jesús para mandarlo como sacrificio. A su unigénito lo manda para que sea cambiada esa historia podrida que había en nosotros, ese mal que había en el mundo. Porque cuando Dios ve, era el mal, se había movido por ciudades, multitudes, infectados, bajo el mismo mal, caminando bajo el mismo mal. Entonces Dios vio una necesidad, manda a Jesús como medio de solución, y la solución llegó aquí. La solución llegó al mundo a través de Jesús. A través de Jesucristo se terminó aquello que nos estaba haciendo frente a nosotros. Y que lo que nos estaba haciendo frente a nosotros era que nosotros tuviéramos una vida equivocada, una vida bajo el gobierno del mundo. Pero Jesús vino a anular todo decreto de Satanás para establecer su reino. Y Él estableció el reino aquí con nosotros, con usted. Ahora nosotros debemos de hablar con Dios para mantenernos ser parte del reino de Dios, y que nosotros podamos contribuir al reino de Dios. Mire, es necesario nosotros ser parte, ser atributos para el reino. De nosotros trabajar para el reino, con esmero, con dedicación, motivados, creer en Dios, que lo que estamos haciendo aquí no va a quedar en vano. Que usted aquí no está por gusto, pero usted tiene que ser dedicado a este lugar. La mente al final del día, si la gente se congrega y pues está pensando en otro ministerio en vez de donde está puesto, usted mismo está equivocado. Usted se aleja de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted no está pensando en aportar donde usted está parado. La aportación de usted no es en otro lado, es donde está parado. Y muchas veces nosotros estamos dentro del lugar de la iglesia y estamos pensando lejos. La mente no está aquí. La mente a ver dónde está. Entonces, eso no beneficia la vida de ninguna persona. Cuando habla acá de la meditación, es que un hombre tiene que estar enfocado en lo que tiene que hacer, en lo que va a hacer. Entonces, nosotros debemos de enfocarnos en Dios, creer en Dios, vivir la presencia de Dios. Pero necesitamos ser aportadores del ministerio de Cristo Jesús. Hablarle a las almas sin parar, que las almas se salven, que es el fundamento principal para que nadie se pierda. Ya mucha gente ha muerto y no ha muerto para la eternidad, ha muerto para la condenación. Mucha gente que ha muerto en accidentes, en diferentes tipos de muerte que han tenido muchas personas, no han muerto para Cristo, la verdad.
Algunos han muerto para Cristo, pero otros no han muerto para Cristo. No a todos tuvieron la oportunidad de arrepentirse. No todos tuvieron esa oportunidad. Ahora nosotros somos esos medios de advertencia en medio de una sociedad equivocada, en medio de una sociedad que tiene la mente errónea, para vencer ese tipo de mentalidad. Porque la gente, ese tipo de mentalidad que están siendo gobernados, es una mente de estorbo. ¿Por qué motivo? Es una mente que no reacciona a la verdad y que no acepta la verdad, porque creen vivir una verdad que no es una verdad. Entonces, pero la palabra de Dios se encarga de derribar esa mentalidad. La palabra de Dios entra, por eso la palabra de Dios es como espada de doble filo que atraviesa. Entonces es necesario que la palabra atraviese hasta introducirse en las coyunturas y romper, atravesar, limpiar, trabajar, quitar ese cáncer que hay en la mente de la gente, para que la mente de Cristo sea puesta ahí. Porque la palabra causa una cirugía en la mente de la gente, porque la trastorna, la cambia, la afecta con el poder de Dios. Entonces, si somos afectados por el poder de Dios, vamos a ser personas saludables espiritualmente, personas creyentes que sobrevivimos, que le creemos, que nos mantenemos confiados en Dios. Ahí tenemos que alcanzar nosotros. Entonces, vivir bajo el gobierno de Dios es fundamental. Es fundamental que nosotros vivamos bajo el gobierno de Cristo, que no nos cansemos de vivir buscando a Dios, que usted no sienta cansancio buscar a Dios. Dios lo va a fortalecer. Usted no puede ver como una amenaza el buscar a Dios. Tiene que ver el buscar a Dios como una bendición, como la mayor bendición. Si así como buscamos el oro, lo vemos como algo que nos soluciona lo que tenemos que solucionar, de esa misma manera tiene que ver a Dios usted. De una manera mayor tenemos que verlo, porque Cristo es mayor. Entonces, cuando usted tiene que pagar una deuda y no tiene ningún dólar, y de repente se le aparecen los dólares, usted sale de ese problema que nos está afectando a usted. Pero ¿qué tal si vemos que Dios es el que soluciona todo? Que Dios es el que cambia nuestra vida. Que incluso no tengamos nada, nosotros sigamos sintiéndonos bien. Sentir la tranquilidad. Solo el Espíritu te puede dar eso. Pero para eso tenemos que acercarnos a Él nosotros. Vivir en el contacto con Dios. Vivir una relación viva con Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. No porque seamos mejores. Buscar a Dios. Es necesario amar la presencia de Dios. Entonces, Cristo nos va a enseñar a nosotros a superar las adversidades. Pero es necesario amarlo a Él y conocer a Cristo. Entonces, en medio de todo ese tipo de problemas, Dios se va a manifestar en tu vida para operar y trabajar. Cristo transforma los corazones y los seguirá transformando a lo largo de la vida. Entonces, pero hay lo que usted no olvide, que ¿por qué motivo nadie le va a hacer frente a usted? Es porque usted no va a estar solo. Es porque Dios va a estar con usted. Cuando dice estará contigo, significa que Dios va a estar con usted. Y donde dice no te dejaré, es porque Él no lo va a dejar solo a usted. Dice no te desampararé. Entonces Él tampoco lo va a abandonar. Él va a estar en protección de usted. Por tanto, queremos nosotros toda esa protección divina de Dios. Busquemos a Dios para mantenernos bajo la cobertura de Dios, para mantenernos bajo el cuidado de Dios, para que sea Dios con nosotros y no nosotros querer hacer algo que nosotros no podemos. Es Cristo quien hace las cosas. Es Cristo quien se encarga de nosotros. Y entonces por eso mismo nosotros debemos de tener clara la mente. Vivamos sirviéndole a Dios con esfuerzo, con dedicación, y no nos cansemos de buscar el reino. Amemos a Dios y eso va a hacer que nosotros seamos fuente de bendición y que nada nos detenga en la vida. Y entonces vamos a orar para que Dios bendiga nuestra vida más, que es lo importante para nosotros, para que Dios cuide el entrar y salir de cada uno en el nombre del Señor. Que la protección divina de Cristo esté con nosotros en el nombre de Jesús. Vamos a orar.